Alejandra Covarrubias Robles. Ella es investigadora titular C del Departamento de Biología Molecular de Plantas en el Instituto de Biotecnología de Cuernavaca, en Cuernavaca de la UNAM. La línea de investigación de la doctora Covarrubias es la respuesta de las plantas a la limitación de agua. Y bueno, ella tiene una formación también muy extensa, estudió QFB en la Facultad de Química y posteriormente realizó su maestría y doctorado en investigación biomédica básica. La doctora Covarrubias ha realizado estancias en diferentes universidades, la Universidad de Stanford, la Universidad de Massachusetts Amherst, y trabajó también en la Universidad de California en San Francisco en el laboratorio del doctor Herbert Boyer, o sea que fue parte de los orígenes del DNA recombinante y de las técnicas de DNA recombinante. Ella estuvo ahí en el mero caldo de cultivo de estas tecnologías tan importantes con tantas consecuencias. Y bueno, ella tiene numerosas distinciones. Ha sido becaria de la Fundación Rockefeller y es miembro de la American Association for the Advancement of Science, la AAAS, como le dice. También ella obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de nuestra universidad en 2006. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues tiene numerosas publicaciones, más de 80 artículos publicados en revistas internacionales. Y pues ha dirigido también numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado para un total de 45. Así que como ven, también es una científica, una investigadora muy reconocida. Y pues le doy entonces la palabra a la doctora Covarrubias. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y gracias por estar aquí. Le agradezco a Julio Muñoz, está apagado, ¿no se oye? A ver si ahora se oye mejor. A ver, ya se oye mejor. Decía que agradezco al doctor Julio Muñoz la invitación para esta reunión, debate sobre alimentos transgénicos. Yo quisiera en este tiempo hablarles un poco más sobre a qué nos vamos a enfrentar en los próximos años en lo que es el presente y por supuesto cuál es la contribución o no de los alimentos transgénicos y más bien yo lo voy a poner así, la biotecnología tradicional y la biotecnología moderna. Y pues en la plática la titulé así, cómo responder y adaptarse a una nueva realidad climática global. El planeta azul, ¿no? La Tierra siempre se ha considerado el planeta con agua y es azul, ¿no? A la vista esta es una toma de un satélite, o sea, desde el universo, pues, arriba de la atmósfera terrestre y pues se ve como un planeta azul. Sin embargo, o sea, una buena proporción de la
Se puede ver cómo las sequías a lo largo de los años, ahí está a partir de 1900, cómo se han comportado hasta alrededor del año 2000. Y vean cómo en años previos, pues casi no había periodos de sequía largos, ¿no? Empezaron a aumentar estos periodos de sequía a partir de 1940, en donde había periodos de sequía más o menos pues, relativamente cortos. Sin embargo, a partir de los 90, estos periodos de sequía se han incrementado dramáticamente. Y ahí la gráfica acaba, pero analizando datos posteriores, esto sigue incrementándose aún más. O sea, parece que la tendencia es a subir, pues si acaso ligeramente. Y aquí en esta otra pueden ver algo similar, en donde la línea horizontal en medio es el promedio de sequía, digamos, o de disponibilidad de agua para riego, y podemos ver cómo igualmente hacia abajo vamos a tener poca sequía y hacia abajo de la línea horizontal hay menos sequía y hacia arriba de la línea horizontal hay más sequía. Entonces otra vez podemos ver cómo en un análisis independiente es el aumento en las sequías pues se ha incrementado a lo largo de los años. Entonces, esto pues también esta preocupación también se puede reflejar en la demanda de agua que existe en el mundo. Vean la demanda de agua, por ejemplo, que hay en Norteamérica y considerando básicamente Estados Unidos y Canadá, en donde pues el agua que se utiliza para la industria es el porcentaje más alto, le sigue el de la agricultura y ya en el porcentaje menor es el doméstico. Y así nos podemos ir a la parte de Latinoamérica, en donde igualmente, en ese caso se invierte y el agua industrial, gracias, el agua industrial es menor que el agua que se utiliza para la agricultura, lo cual a nosotros pues nos es un dato que debemos de considerar. Lo mismo sucede en África y lo mismo sucede en la India, de manera sumamente importante y en general en Asia. De tal manera que pues esto nos habla de la gran relevancia que va a tener el impacto, o que tiene ya de hecho el impacto ambiental en los cultivos. Un dato que es también muy importante y sorprendente quizás para algunos de ustedes es, por ejemplo, que más del 70% del agua se utiliza para la irrigación de los cultivos. Por ejemplo, para producir 1 kilogramo de maíz se utilizan 600 litros de agua. Esto es en sistemas de irrigación, debo decir. Y una planta de maíz requiere de 2 a 4 litros de agua cada 24 horas hasta que el maíz llega a madurar. O sea, la cantidad de agua que demandan los cultivos es realmente impresionante, ¿no? Estoy hablando de sistemas de cultivo, otra vez, con irrigación. Estoy hablando de sistemas de cultivo de la que se aplica en agricultura intensiva. ¿Y qué decirles? Quizás muchos de ustedes ya han visto este tipo de figuras o gráficas en donde la temperatura de la superficie terrestre también se ha incrementado en los últimos años, ¿no? Aquí podemos ver la desviación de la temperatura y pues vean la superficie terrestre, cómo esto es también realmente alarmante, y en esta gráfica hasta el año 2000 pues igualmente, igual que con la disponibilidad de agua, pues la temperatura está aumentando dramáticamente, de tal manera que de los 1800 al año 2000 ha aumentado aproximadamente de 2 a 4 grados. Es interesante, algo que leí hace poco en un libro interesante que también se los recomiendo, que se llama Darwinian Agriculture, agricultura darwiniana. Es interesante que el desarrollo de la agricultura en el mundo, en la Tierra, en este planeta, o sea, a través de la civilización humana, ha ocurrido a lo largo de los 10.000, 11.000 años desde que apareció
en periodos en donde la superficie terrestre, la temperatura y la disponibilidad de agua ha sido más o menos constante. O sea, no ha habido picos dramáticos de disminución o de aumento o disminución en la temperatura o en la disponibilidad de agua. Lo cual permitió que el desarrollo de la agricultura ocurriera o floreciera enormemente. Y de ahí también nuestra gran dependencia de cierto tipo de alimentos, ¿no? Sin embargo, ahora esto no está ocurriendo, esto ya no es así. O sea, ahora vemos que los cambios son muy dramáticos y aquí de nuevo podemos ver cómo se predice, por ejemplo, al 2100 el incremento de la temperatura en la superficie terrestre. O sea, es increíble, ¿no? O sea, hasta 4 grados en el 2100, en el 2040 2 grados. Y hay quien dice, en estas predicciones teóricas, que un incremento de 2 grados en ciertas poblaciones como la India o China impediría prácticamente o digamos, bajaría la producción en más del 80% en la gran mayoría de los cultivos. Aquí hay esta gráfica es interesante porque en la línea roja se grafica la predicción siempre y cuando la población mundial no aumente en un X número, por ejemplo, en lo que se predice que sería alrededor de 50 billones de pobladores en el mundo. Si hubiera un control de la población, cosa que también se ha predicho que se puede lograr, y de hecho, por ejemplo, en lugares como China y Europa se ha logrado en un periodo de tiempo relativamente corto, esta gráfica disminuiría. Y entonces en predicciones con una población intermedia disminuiría y sería ahora sí, o una menor población sería así. Esta azul en realidad corresponde también a una menor población, pero también a una contención de la contaminación ambiental, ¿no? De tal forma que en este sentido, pues la temperatura aumentaría menos si disminuyéramos la contaminación ambiental generada por la agricultura intensiva. Y bueno, esto es igual una que dramática, digamos. Sabemos, todo el mundo sabe, como buenos biólogos, la mayoría que están aquí, que en la Tierra estos cambios, estas diferencias de temperatura y de disponibilidad de agua en las diferentes regiones, pues ha dado lugar a la selección de organismos con diferentes capacidades, ¿no? Y diferentes capacidades adaptativas. O sea, tenemos organismos que están adaptados a desiertos y organismos que están adaptados a condiciones menos severas o adversas. Sin embargo, bueno, y por lo tanto, o sea, también lo saben, la diversidad, tanto vegetal como animal, en nuestro planeta es muy amplia, precisamente por las razones geográficas. Sin embargo, la agricultura de la que dependemos está basada principalmente en plantas, cultivos, en donde la gran mayoría de ellos requieren de cantidades de agua importantes, ¿no? Todos ellos son plantas o especies vegetales con un gran requerimiento de agua, porque así fueron seleccionados. Entonces, pues eso nos plantea un problema mayor a resolver. Sí seguimos con las mismas costumbres, obviamente, alimentarias. Este esquema del aumento de la población, pues supongo que sabe que ya nos repiten constantemente, ¿no? La población del mundo va a aumentar dramáticamente, los números, pues no sé qué tanto creerles exactamente, pero de que va a aumentar, eso no hay duda alguna. Y entonces, o sea, aquí tenemos una gráfica en donde vemos en los países desarrollados que ya tienen un sistema de control de la natalidad bien establecido, pues el incremento en la población mundial no va a ocurrir tan dramáticamente, el incremento en esas regiones no va a ocurrir tan dramáticamente, pero en los países de menos desarrollo, vean esto, o en el mundo, considerando de hecho básicamente a este grupo de países, pues el incremento va a ocurrir. Por lo tanto, vamos a tener menos tierra cultivable per cápita,
y habrá un aumento en la demanda de los productos renovables, incluyendo, por ejemplo, la energía. Aquí vemos la gráfica en donde podemos ver la cantidad de tierra cultivable que existirá, esto está hasta el 2060, y en el mundo, pues vean, o sea, va a aumentar en este sentido, alrededor de unas 200 millones de hectáreas. Y en el mundo en desarrollo, o sea, se pretende que aumentará más, lo cual es realmente grave, ¿no? Porque eso nos incluye. Eso quiere decir que vamos a tener que para poder proveernos de alimentos, vamos a ocupar tierra de bosques, selvas o de zonas protegidas. Y en esta figura pues podemos ver cómo varios de los cultivos de los que les hablaba, de los cuales dependemos enormemente, como son el maíz, el trigo, el arroz, la soya, son cultivos que han sido ya dramáticamente afectados por los periodos de sequía que ha habido, por ejemplo, en Norteamérica, en África, en Europa Oriental, en China, en la India. Las cantidades ahí están, no se las voy a dar, pero lo que sí es cierto es que sí han aumentado dramáticamente, que han aumentado dramáticamente también las pérdidas en esos particulares periodos de sequía. Y esto es para que también nos demos cuenta en México cómo está distribuida nuestra agricultura. La agricultura que depende de irrigación son las manchas naranjas, y la agricultura que depende de secano, es decir, que depende de la lluvia, son las manchas verdes. Entonces vean, o sea, la gran mayor parte de la agricultura en México depende de las lluvias, ¿no? No es una agricultura intensiva, no es una agricultura en donde se riega. Y eso pues es también otro punto que tenemos, otro elemento que debemos considerar. Entonces, ¿por qué es relevante el cambio climático para la agricultura y los alimentos? Supongo que ustedes ya se lo habrán imaginado, pero pues cabe recalcar entonces que la seguridad alimentaria, pues, en este contexto es realmente vulnerable. Y pues precisamente por lo que les acabo de decir, la agricultura es altamente sensible al clima, en particular en los sistemas que dependen de la lluvia. Hay una gran proporción de gente de bajos recursos que depende de ingresos agrícolas para comprar alimentos y asegurarse de su nutrición. Una baja eficiencia en la productividad de los cultivos lleva a un incremento global en la emisión de gases con efecto invernadero, aproximadamente un 25%, lo cual nos debe impulsar a tratar de resolver ese problema, y para ello se requiere de que los cultivos o las plantas secuestren más carbono, ¿no? O sea, tengan mayor eficiencia de uso del agua, y que eso se vaya a la biomasa, no que sigan aumentando manteniéndose el CO2 en el ambiente. Entonces, se requiere abordar estos problemas de forma simultánea a través de implementar una agricultura que se le ha llamado agricultura climáticamente inteligente. Es decir, es importante considerar la seguridad alimentaria, considerar la adaptación y la mitigación, es decir, generar cultivos que sean tolerantes a estas condiciones que nos esperan o que ya tenemos, o que se adapten, ¿no? Y considerar también la relevancia por regiones. O sea, ya no es válido pensar en que vamos a sembrar pensar en el maíz que se siembra en los Estados Unidos. Eso no es válido, porque como bien dijo el doctor Turrent, o sea, esas tierras han sido explotadas por ya más de un siglo, y algunas de ellas están totalmente desgastadas, de tal forma que ahí puede ser que los transgénicos sean muy exitosos hasta cierto punto. Pero entonces a nosotros, y en realidad al mundo, lo que le interesa es obtener, o nos debe interesar, es darle relevancia a la agricultura por regiones.
Entonces, nuestra capacidad de alimentar al mundo depende considerablemente e irremediablemente del clima, eso no hay duda, y también dependerá de cómo la humanidad se prepare, responde y se adapte a estos cambios. Y con eso me refiero no solo al mejoramiento de las plantas, pero de los cultivos, sino de otras tantas conductas o hábitos que la humanidad ha adoptado y que debemos cambiar también irremediablemente. Por ejemplo, implementar procesos sostenibles como el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas ya establecidos como agrícolas, no expandir las tierras para cultivo hacia bosques, selvas o hacia áreas protegidas, no desviar más ríos o usar agua de lagunas para irrigación agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Incrementar la productividad a través de implementar diferentes estrategias para el mejoramiento. Obviamente, aquí no voy a poner todas, pero las más relevantes para la agricultura a la fecha han sido, bueno, y desde hace ya varios años, la resistencia a patógenos y la resistencia a ambientes adversos. Pero para ello, esta resistencia a ambientes adversos requiere no nada más generar mayor rendimiento como tal, sino una mayor eficiencia del uso del agua, por lo que ya les expliqué hace un rato. Eso es un concepto que es absolutamente relevante. Y de ahí que sea muy importante considerar pues a los ecosistemas, a las interrelaciones que existen entre ellos, y por eso hablaba de la agricultura darwiniana, porque en todo ecosistema hay compensaciones que se deben tomar en cuenta. Entonces, y eso es algo que no aprendimos o que no hicimos durante muchos años, durante muchos siglos. Respetar a nuestros ecosistemas. Y pues, ¿cuáles son las estrategias? Evidentemente, el doctor Turén ya nos habló de algunas, y pues yo tiendo a llamarle biotecnología tradicional, que correspondería al mejoramiento tradicional al que hemos estado acostumbrados, y lo que se conoce ya como biotecnología moderna, que incluiría a la ingeniería genética per se, y otras herramientas moleculares que se deben considerar como parte de la biotecnología moderna. La biotecnología moderna no solamente son los transgénicos, debo decir. Aquí en esta tabla enumeré algunas de las ventajas o desventajas que pueden tener cada una de ellas. Y hablo de los organismos genéticamente modificados, quiero decir aquí. En ambos casos, cabe decir, se modifican genéticamente los organismos. No es que los OGM solamente existan a través de la biotecnología, porque en todos los casos se modifican los genes que van a producir una proteína y que un compuesto X, y de ahí un compuesto X. En todos los casos, no hay ningún caso en que eso no suceda. En el caso de la biotecnología tradicional, la tecnología está bien establecida, ¿no? Hay una serie de métodos que han evolucionado, pero que está bien establecida, ha establecido a lo largo de la agricultura, de la historia de la agricultura premoderna y moderna, digamos. En el caso de biotecnología moderna, es importante identificar los genes que se requieren para modificar a la planta, lo cual no es trivial. Hay algunos triviales, entre comillas, pero en realidad, ahorita les voy a decir más, no es trivial. Por otro lado, la tradicional generalmente produce modificaciones múltiples y lo que ocurre ahí es que se selecciona los caracteres, ¿no?, que son útiles. Eso no quiere decir que no haya otras modificaciones, simplemente se selecciona a la planta con los caracteres que se requieren. Por otro lado, en el caso de la biotecnología moderna hay modificaciones dirigidas. El caso de la tradicional, pues en realidad es un bajo costo relativo, y digo relativo, y alto costo relativo en el caso de la moderna. Hasta ahora la tradicional es más eficiente para contender con caracteres complejos respecto a la moderna. Y me salté esto, la tradicional en general es de dominio público y la moderna en general es de dominio privado.
Normalmente la tradicional pues, puede ser aplicable a agricultura intensiva y sostenible, en tanto que la moderna hasta ahora es básicamente aplicable a la agricultura intensiva. Tiene un tiempo de ejecución relativamente largo, en tanto que esta pareciera ser moderado, aunque en algunos casos, si no hablamos de la historia, no ha sido tan moderado, pero digamos que la implementación pudiera ser moderada. La implementación de nuevas opciones y alternativas en este caso está limitada. ¿Por qué? Porque pues, siempre se basa en la selección, ¿no? En el caso de la moderna, pues permite más fácil innovar, o sea, buscar nuevas opciones o nuevas alternativas ante un problema determinado. En este caso, pues da lugar a mayor diversidad por la misma estrategia. En algunos casos se utiliza mutagénesis química para poder generar esa mayor diversidad y poder obtener y seleccionar lo que uno requiera. Entonces, como ya el doctor Torrens habló más de la biotecnología tradicional, yo lo que quisiera hacer ahorita es para introducir más, para acercarnos más a lo que es un alimento transgénico, y esta discusión es decirles que en realidad la biotecnología moderna posee o tiene la capacidad de optar por diferentes herramientas, ¿no? Evidentemente una de ellas es la ingeniería genética, de la cual, a través de la cual pues, se genera intragénesis, ¿no? La intragénesis pues, quiere decir que se pueden generar organismos transgénicos, es decir, aquellos en los que se introduce un gen heterólogo en una planta o en otro organismo, con diferentes regiones, generalmente provenientes de lo que se conoce como tDNA, un organismo cisgénico en donde se usa un gen del mismo organismo, ¿no? Con su misma región reguladora, o un organismo intragénico en el cual pues, incluso se podría introducir en la misma región de donde corresponde el gen de interés. Pero también hay otros sistemas. Recientemente, o sea, y esto no sé si ya se los platicaron ayer, pero y probablemente muchos de ustedes estén enterados, se ha establecido un sistema de transformación, más bien de generación de intragénicos, que es muchísimo más confiable y eficiente. Es decir, nos quitamos de todas aquellas regiones que son contaminantes genómicamente, nos quitamos del problema de la resistencia a herbicidas, nos quitamos el problema de la resistencia a antibióticos y podemos introducir el gen que queremos modificado en la misma región del gen de interés que vamos a modificar, exactamente en la misma región, sin ningún cambio prácticamente. Y esto es factible. Esto ya es factible. Se ha hecho en trigo, se ha hecho en Arabidopsis, que es la planta modelo, esto se ha hecho en soya. Entonces esto elimina todos los transgénicos viejos. O sea, si que ahorita queremos tener transgénicos de esos que son resistentes a herbicidas, no los queremos, porque realmente esa es una tecnología caduca. Porque esta es muchísimo más... ¿Perdón? Porque esta es muchísimo más confiable, como decía, ¿no? Eficiente. Hay otras herramientas moleculares que nos pueden ayudar a implementar la biotecnología moderna en el mejoramiento de los cultivos, como es el poder seleccionar a través de conocer determinadas secuencias y seleccionar en una población gigantesca aquella que queremos, ¿no? Sin tener que hacer transgénicas ni nada. Simplemente seleccionamos la que queremos. Y eso nos permite no solamente identificar a los genes o el gen relacionado con este particular carácter, sino también conocer qué tipo de planta estamos seleccionando. Y la selección asistida por marcadores, que se ha implementado muy poco en nuestro país y que es realmente útil para acelerar la selección de la llamada biotecnología tradicional. Ya voy a acabar. Para aumentar un poco las posibilidades y las herramientas que tenemos para contender con este grave problema al cual nos vamos a enfrentar, y los jóvenes aquí
pues es lo primero que van a tener que pensar, creo, es la posibilidad de la secuenciación de los genomas, ¿no? El poder secuenciar un genoma completo, o sea, nos da muchísima información. Tanto de las plantas que modifiquemos, como de las que no. Nos va a dar información sobre nuestra diversidad, o sea, la diversidad que el país posee en cuanto a cultivos, alimentos, que son comestibles o que no han sido comestibles y que se pueden hacer comestibles, etcétera, etcétera. Y el precio ahora, esto es viejo ya, o sea, ha bajado ya, de hecho, muchísimo más. O sea, es muy fácil ya secuenciar un genoma. Por ejemplo, aquí puse que se pueden secuenciar alrededor de 18,000 genomas humanos al año. El primer genoma humano secuenciado costó $3 billones, ahora cuesta $1,000, menos, de hecho. A la fecha ya hay más de 100 genomas de plantas vasculares secuenciadas. Y un ejemplo de esto es la posibilidad de secuenciar lo que ya hizo China, que es en un proyecto en donde se han secuenciado 3,000 cultivares de arroz. 3,000 cultivares de arroz, en los cuales es posible identificar señas particulares moleculares en estos 3,000, lo cual los va a llevar a tener un programa de mejoramiento molecular y con conocimiento, ¿no? De causa. Por otro lado, yo les quería decir, esta cuestión del cambio climático es verdaderamente un problema muy preocupante. Y los transgénicos que hemos tenido hasta la fecha no han logrado resolverlo, ni lo lograrán, así como van. O sea, se requieren de otras técnicas. Y de hecho, la biotecnología tradicional, ayudada de herramientas moleculares, ha sido mucho más efectiva. Y este ejemplo está dado por esto. La generación de híbridos elite de maíz a través del proyecto de CIMMYT, que es de maíces tolerantes a la sequía. Se generaron en este proyecto alrededor de 150 variedades nuevas en 13 países del África, todas ellas resistentes a sequía. Ustedes pueden leer el artículo, yo les puedo dar la referencia. Se han obtenido para diferentes regiones de África, que son regiones muy particulares, que no se resuelven con el único planta transgénica existente hasta ahora resistente a sequía, que está hecha utilizando un gen de una proteína cuya función se desconoce y que de hecho se descubrió porque se induce por frío. Y esa es la transgénica que ahora existe y que dicen que están creciendo en África, y que sí están creciendo en África, pero que no se compara, pero ni por mucho, a la productividad que dan estas diferentes 153 variedades. Y ya, la final. Y esa es otra cosa que me sorprendió muchísimo. Yo digo, parte de nuestros problemas en México es porque no se han tomado las decisiones adecuadas, o porque alguien no las quiere tomar, ¿no? O algunos. Y yo creo que es una cuestión de decisión política. Este es un ejemplo que acaba de salir publicado, o sea, esto es de este mes, del 18. Es un proyecto en China, en donde lo que hacen es lograr tener una agricultura sostenible, convenciendo a los agricultores con la ayuda de 1,152 investigadores y gente de la industria. Esto ocurrió a partir del 2005 al 2015, beneficiando a 20.9 millones de agricultores en 452 regiones de la China, ¿no? Y lo que hicieron fue convencerlos de utilizar ciertas estrategias de manejo sostenible agrícola. Y lo que lograron es sorprendente. O sea, el chiste es que los convencieron. Y que alguien quiso, políticamente alguien quiso. Se logró un aumento en maíz, arroz y trigo de 10.8 a 11.5% en la productividad. Y la aplicación de nitrógeno disminuyó de 14.7 a 14.
más o menos 4.7, no sé qué puse aquí, me equivoqué, ahorrándose 1.2 megatoneladas de fertilizante. Por eso es importante, y en realidad mi conclusión es que tenemos que aprovechar todo. Tenemos que aprovechar la posibilidad de hacer quizás algunas transgénicas que sean útiles, ¿no? Ya no las transgénicas viejas, o sea, ahora tenemos otras herramientas. Y por otro lado, ayudarnos de los híbridos que existen, de lo que ya tenemos, reconocer y conocer nuestra biodiversidad, que no conocemos, de hecho. Y hablo conocer, o sea, conocer. Porque además la biodiversidad es una riqueza del planeta, una riqueza en nuestro país. Entonces, seguir pensando en una agricultura intensiva como hasta ahora, seguramente no es el mejor camino a seguir. De tal forma que la realidad climática actual y futura nos plantea la aplicación prudente e inteligente de las estrategias biotecnológicas, cualquiera de las que hablemos, porque no quiere decir que una sea buena y otra sea mala. Simplemente es cómo se usa, en dónde se usa y cómo se hace usar, porque las presiones siempre existen. Y bueno, eso es todo. Perdón, gracias. Yo olvidé decirles, la ciencia es fundamental para que esto ocurra. Bueno. ¿Las puedo instalar esa? Sí, pero no está. Sí está, ¿cómo no está?